Un gran gusto estar aquí. Tengo un gran aprecio por el Perú y he tenido la fortuna de poder visitar el país, en particular la ciudad de Lima, un par de veces ahora y tener un poco de chicha morada con ceviche. Y bueno, mis memorias de mi tiempo en Lima son muy lindas. Estuvimos en el Puente de los Milagros, el Puente Escondido, ¿cómo se llama? El Puente de los Milagros. De los De los suspiros. De los suspiros, suspiros. suspiros. Sí, Puente de los Suspiros. Perdón, sí, se me estaba olvidando, pero sí, claro, de Chabuca Granda y el Puente de los Suspiros. Es un gusto estar aquí. Revisé las preguntas y en efecto es una lista muy larga, pero lo que quiero ofrecer en estos 30 minutos, y háganme saber cuando terminen los 30 minutos, voy a tomar mi propio tiempo, pero es algunas reflexiones sobre los tiempos en los que estamos ahora, cuáles son los peligros, cuáles son las posibilidades, qué es lo que se está viendo que podemos empezar a hacer y qué es lo que está en juego. Y después de pensar en qué es lo que está en juego, empezar a esbozar algunas ideas de qué es lo que creo yo que debemos empezar a priorizar y a organizar para que el mundo que viene sea un mundo mejor y no uno peor que el que estamos dejando atrás. Entonces, déjenme nada más, aquí está, esta es mi cuenta de Twitter, no sé si ustedes utilizan esta forma de red social, pero este es un buen mecanismo para reaccionar, para compartir, para responder algunas de las ideas que vamos a estar comentando aquí. Bueno, además, si me siguen en Twitter pueden estar al tanto de las ideas que estoy circulando, las nuevas publicaciones, nuevos eventos, todo este tipo de cosas. Es relativamente fácil, @S de Santiago Rincón Gallardo. Y los invito desde luego a compartir por esta vía los comentarios, las ideas que vamos a estar comentando acá o cualquier otra reacción, pregunta que tengan. Estamos en un tiempo de crisis, eso es clarísimo. Una crisis, según el intelectual revolucionario Antonio Gramsci, es un momento en el que el viejo sistema ya está muerto, pero el nuevo sistema todavía no nace. Eso es lo que es una crisis, un momento en que el sistema antiguo, el sistema con el que estaban familiarizados, ha muerto, pero el sistema nuevo todavía no nace. Y la cosa con los tiempos de crisis es que no hay nada nunca que nos pueda asegurar que el nuevo sistema va a ser mejor que el que lo precedía. Para eso quiero hacer alusión al concepto de crisis desde la perspectiva china. En el lenguaje chino, crisis, el concepto crisis está representado por dos símbolos. En realidad se expresa como la combinación de dos caracteres, dos símbolos. El primero significa peligro. La crisis es un tiempo de peligro. Y creo que nos queda clarísimo en estos tiempos todos los peligros por los que estamos enfrentando. Desde luego la pandemia es el más latente, el que más ha jalado nuestra atención, pero estamos en una crisis mucho más grande, social, política, económica, que nos apunta a peligro por muchos lados, no solo en el campo de la actividad humana, a nivel planetario. O sea, el planeta no está dando más en términos de poder sostener la vida, incendios, inundaciones, todos los cambios brutales que está habiendo en el ambiente y los desastres que están ocurriendo a raíz del cambio climático, que es fundamentalmente un cambio propiciado por la actividad humana. Peligro, entonces, es el primer concepto importante en la definición china de crisis. El otro concepto que define crisis en la perspectiva china es eh, eh, la disponibilidad de múltiples posibilidades. Es un tiempo en que tantas piezas se están moviendo que puede haber muchas posibilidades. Algunas mejores, algunas peores, pero es un tiempo de posibilidades. Un tiempo en que se abren posibilidades, dado que hay muchas piezas moviéndose al mismo tiempo. Y aquí es donde creo yo que tenemos que empezar a prestar atención al trabajo que podemos hacer como educadores. Tenemos que empezar a pensar como educadores, qué es lo que tenemos que recuperar y mantener de la educación que hemos estado ofreciendo hasta ahora y qué tenemos que cambiar. Y en eso voy a enfocar la mayoría de mi discusión en estos minutos que me quedan. Una pregunta que nos tenemos que hacer es ¿para qué educamos? ¿Para qué educamos? Es decir, ¿qué es lo que queremos dejarle como legado a nuestros chicos, a nuestros jóvenes, en fin? Déjenme nada más pausar un momento para decir un par de cosas.
Hay dos cosas que creo que la pandemia nos está enseñando muy claramente a los que estamos en educación y a los padres de familia, aquellos que tienen hijos pequeños, en fin. La primera es que los maestros o que la escuela juega un rol mucho más importante que el que quizá estábamos preparados para asumir o para aceptar. El hecho de que tengamos en nuestras sociedades un lugar a donde podamos enviar a los niños para que se les cuide, para que se les provea custodia mientras los adultos trabajan, ha sido un rol extraordinario, importantísimo, que creo que ya muchos de nosotros simplemente habíamos dado por sentado y lo tomábamos como dado por hecho. Pero ver desaparecer esa opción con el cierre de escuelas, en fin, y de pronto aquellos de nosotros con hijos pequeños, vernos en la situación de tener que procurar el cuidado de nuestros niños a la par que intentamos trabajar, creo que nos hace ver qué tan importante es el rol que han jugado las escuelas históricamente y los maestros también, de cuidar a nuestros niños, o sea, de proveer cuidado profesional a nuestros chicos cuando estamos en casa. Ese rol creo que ahora está mucho más acentuado. Yo espero que a raíz de esto entonces haya mucho más, que salgamos a esta siguiente época con un respeto mucho más profundo por nuestros maestros, por nuestros líderes escolares y por la gente que trabaja en los sistemas educativos. Esa es la primera parte. Creo que esta pandemia nos ofrece la oportunidad de revalorar el rol de los maestros y el rol de la escuela, especialmente este rol de preparar, de cuidar a nuestros niños mientras los papás trabajan. Ahora, la otra cosa que nos queda, que creo que la pandemia nos enseña, es que tampoco la escuela convencional ha preparado a nuestros chicos para aprender por su cuenta. Desaparece la escuela y de repente los chicos ya no tienen mucha idea de qué seguir haciendo para seguir aprendiendo. Están a la deriva de lo que los maestros le puedan enviar, lo que diga el Ministerio de Educación, en fin. Pero lo que yo diría es, si hubiéramos preparado lo suficientemente bien a nuestros chicos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, como aprendices autónomos, como gente capaz de aprender por su cuenta, el cierre de las escuelas no hubiera sido el shock que fue, porque los chicos deberían entonces ya saber cómo seguir estudiando por su cuenta. Y sin embargo, en la gran mayoría de los casos, lo que se vio es que los chicos estaban poco preparados para empezar a tomar en sus manos su propio aprendizaje. Entonces yo creo que estas son dos de las lecciones más importantes que nos deja la pandemia ahora. Y ahí es que ahora hago la pregunta de ¿para qué educamos? Porque es una pregunta que nos tenemos que hacer, no nada más los educadores, sino la sociedad en general. ¿Cuál es el rol de la educación? ¿Para qué educamos? Y yo resumo el propósito fundamental de la educación en cuatro propósitos fundamentales, en cuatro ideas fundamentales. Es lo que yo quisiera para mis niños y es lo que me desearía para todos los niños en el mundo. Yo quisiera que a través de la educación, nuestros niños, nuestros jóvenes, se conocieran a sí mismos. Educar para que los chicos aprendan a conocerse a sí mismos, para que piensen y aprendan por sí mismos, para que cuiden de otros y para que mejoren el mundo. Esas son las cuatro cosas que yo diría deberían ser nuestra gran prioridad. Si aprenden álgebra o no, si saben ciertas cosas de historia, honestamente me da más o menos igual. Siempre y cuando, es decir, si aseguramos que nuestros chicos se conocen a sí mismos, que piensan y aprenden por su cuenta, que saben cuidar de otros, que se sienten inclinados a cuidar de otros y que saben hacerlo bien y que mejoran el mundo, para mí eso es lo que la educación, o sea, ahí es donde tendríamos la mejor posible educación y la educación que creo yo que nos movería a un futuro más brillante. Como decía al definir la crisis, creo que estamos en tiempos en que hay mucho en juego y no podemos saber si el mundo que viene va a ser mejor o no. Y déjeme nada más decir muy brevemente, el proyecto que está en juego ahorita es el proyecto humano. Antes de la pandemia y durante la pandemia, lo que creo que quedaba muy claro es que la tendencia estaba siendo hacia la deshumanización, cada vez más, o sea, cada vez más brutal, cada vez más descabellada.
la deshumanización de muchos sectores de nuestra población, la violencia contra las mujeres, la violencia contra los negros americanos en los Estados Unidos, la violencia contra los pueblos indígenas, la violencia contra los jóvenes, la violencia por todos lados, la violencia contra los ecologistas, los pueblos originarios que están defendiendo la tierra. La tendencia que estábamos viendo es deshumanización. Pensemos en los niños de inmigrantes que están tratando de cruzar la frontera en México, que los separan de sus papás y los ponen en jaulas. Es deshumanización. Es el miedo del otro y deshumanizar. Presentar imágenes del otro que son deshumanizantes para justificar su opresión, la violencia contra ellos. Esa había venido siendo la tendencia y estamos en tiempos en que eso es lo que está en juego, es el proyecto humano. Y lo que me queda muy claro es que si no prestamos atención intencional al proyecto humano, a construir un mundo más humano, la tendencia por defecto va a ser más deshumanización. Así de grande, así de grande está la tarea que tenemos enfrente. Es reconstruir el proyecto humano. Y reconstruir el proyecto humano pasa por estas cuatro propósitos fundamentales. O sea, necesitamos educar a nuestros niños para que se conozcan a sí mismos, aprendan por sí mismos, cuiden de otros y mejoren el mundo. Ahora, la mala noticia es que la escuela convencional, la escuela como la conocemos, no está diseñada para cumplir ninguna de estas cuatro cosas. Y ahora lo voy a tratar de esbozar lo más rápido que pueda. Aprender es una de las ideas, uno de los conceptos centrales que deberíamos tener y que creo que tenemos cuando hablamos de hacer educación. ¿Qué significa aprender? Es una de las preguntas fundamentales que debiéramos tener clara si estamos educando. Me voy a saltar este ejercicio, pero si yo les pidiera que pensaran en algo que saben hacer muy bien y cómo aprendieron a hacerlo, cómo aprendieron a hacerlo cada vez mejor y qué apoyos, condiciones tuvieron a su disposición, si les pidiera que pensaran en algo que saben hacer muy bien, que puede ser lo que sea, puede ser bailar, tocar un instrumento, cantar, contar chistes, hacer amigos, hacer pasteles, lo que sea, andar en bicicleta, hacer un deporte, bailar. Si se detuvieran por un momento a pensar en cómo aprendieron a hacerlo mejor cada vez, qué apoyos, qué condiciones tuvieron a su disposición, estoy seguro que algunas de las cosas que encontrarían es que aprendemos bien lo que nos interesa, por ejemplo. Aprendemos bien cuando tenemos exposición constante a la práctica experta de las cosas que queremos, de las destrezas que queremos aprender. Es decir, yo aprendo a cocinar si tengo a la vista a una cocinera experta que está mostrándome con su práctica cómo se cocina. O si quiero aprender a hacer carpintería, tener a un carpintero experto. Si quiero hacer investigación científica, tener a la vista a un investigador que me muestre con su práctica cómo se hace eso de investigar o eso de cocinar o eso de hacer muebles. Exposición constante a la práctica experta que quiero dominar. Práctica constante, es decir, aprendemos mejor cuando practicamos una y otra vez lo que queremos aprender. Retroalimentación, cuando tenemos acceso a información que nos permite saber qué está funcionando, qué resultados están teniendo nuestras acciones, en fin. Y reflexión, cuando nos detenemos también a pensar, a ver qué me funcionó bien aquí, qué puedo hacer mejor la siguiente vez, en fin. Y finalmente aprendemos también mejor cuando aprendemos a la par de otros. Estos son fundamentalmente seis condiciones básicas para el buen aprendizaje. Interés, exposición constante a la práctica experta que quiero aprender, práctica constante, retroalimentación, reflexión, colaboración. Con mucha frecuencia, cuando antes podía dar conferencias en auditorios antes de la pandemia, lo que hacía era pedirle a la gente que pensara en lo que saben hacer muy bien y que fuera levantado la mano si cada una de estas cosas aplicaba a su propia experiencia de aprender algo bien. Lo que decía el auditorio es, por ejemplo, levanta tu mano si aquello que sabes hacer muy bien era algo que te interesaba. La gran mayoría de las personas en el auditorio levantan la mano y eso pasa siempre, pasa invariablemente. Si fue útil tener exposición constante a alguien que manejaba con expertise, digamos, alguien que dominaba el tipo de práctica que tú querías aprender, la mayoría levanta la mano. Lo mismo con cada una de estas 6 condiciones. La mayoría de la gente levanta la mano cuando yo pregunto, ¿era algo que te interesaba?
Tenías que tener exposición constante, o fue útil tener exposición constante a la práctica experta que querías aprender, si era importante practicar una y otra vez, si era importante tener retroalimentación, si era importante reflexionar, si fue útil tener alguien con quien colaborar. La gran mayoría de las personas, la gran mayoría de las veces, levanta la mano por cada una de estas condiciones. Ahora, lo que es muy curioso es que después de hacerle estas preguntas, les pido que levanten la mano si aquello que eligieron que saben hacer muy bien es algo que aprendieron en una sala de clases. Y el contraste es brutal, porque después de que la gran mayoría de la gente en la sala está levantando la mano, solo una o dos personas en un auditorio de 200 personas levantan la mano. Y ese es el gran contraste, y yo creo que esa es una de las grandes contradicciones de la práctica de lo que estamos haciendo en las escuelas. O sea, cuando pensamos por un momento en lo que sabemos hacer muy bien y cómo podemos y cómo aprendemos a hacerlo, lo que sale a la superficie es lo que creemos y lo que sabemos sobre el buen aprendizaje. Ahora, no se trata solo del asunto anecdótico, no es nada más experiencia personal, que es muy importante. Las neurociencias del aprendizaje es precisamente esto lo que nos está diciendo, que estas son las condiciones básicas, estas 6 condiciones son las condiciones que promueven el buen aprendizaje. Lo que sale a la superficie, entonces cuando pensamos en lo que sabemos hacer bien y cómo lo aprendimos, es lo que creemos y lo que sabemos sobre el buen aprendizaje. La mala noticia es que lo que creemos y lo que sabemos sobre el buen aprendizaje y lo que hacemos en las escuelas son dos cosas muy diferentes. Muy diferentes, y déjenme resumirlo básicamente de este modo. Y si hay una sola cosa que quiero que se lleven de esta charla, espero que se lleven más, pero si hay una sola cosa es lo que está en la siguiente diapositiva. En la escuela aprendemos a que nos enseñen. Eso es fundamentalmente lo que aprendemos en la escuela. Aprendemos a que nos enseñen. ¿Y qué quiere decir eso? Uno aprende a sentarse callado, a escuchar lo que tiene que decir el maestro, a entender cuáles son las expectativas del maestro y a responder a las expectativas. Eso es lo que aprendemos. Aprendemos a hacer lo que nos dicen que tenemos que hacer. Aprendemos a que nos enseñen. Y ese es el caso incluso con los mejores estudiantes. Ustedes habrán visto ya, o la mayoría de ustedes en mi libro, en el prefacio, la historia en la que cuento que yo siempre fui un muy buen estudiante y fundamentalmente lo que aprendí fue que me enseñaran. ¿Qué quiere decir eso? Aprendí a entender qué necesitaba hacer para obtener la mejor calificación y hacerlo. Entender qué es lo que los maestros esperaban de mí y hacerlo. Satisfacer las expectativas de la autoridad. Eso es lo que aprendí, lo aprendí a hacer muy bien y tal, lo aprendí a hacer tan bien que fui el alumno más destacado en mi escuela, en fin. Eso es lo que hacemos en la escuela. Aprendemos a que nos enseñan. Esa es la lección fundamental. Y no me malinterpreten aquí, es importante que aprendamos a que nos enseñen. Es importante aprender a entender las expectativas de la autoridad, responder de una manera adecuada a lo que la autoridad espera de nosotros, es muy importante. El gran problema es cuando esto es lo que en gran medida, el grueso de la experiencia y del takeaway, de lo que se llevan los estudiantes en su paso por la escuela. Y el gran problema de que ese sea el gran énfasis de la escuela convencional es que aprender a que te enseñen y aprender a aprender son dos cosas muy diferentes, muy diferentes. Aprender a que te enseñen es depositar afuera la responsabilidad y el criterio de verdad. Es decir, aprender a que te enseñen es esperar a que sea alguien más el que te diga qué es verdadero, qué es bueno, qué es bello, y delegar la responsabilidad de decidir hacia afuera. Es alguien más que es la autoridad que me va a decir qué es lo verdadero, qué es lo bello, qué es lo bueno. Y miren lo que está pasando cuando ese es el énfasis de nuestra educación. O sea, miren lo que ha pasado con los Estados Unidos. O sea, tenemos una aberración de presidencia ahorita en los Estados Unidos. Creo que precisamente porque la escuela funciona muy bien. O sea, lo que ha hecho es cultivar a varias generaciones de personas que ahora creen lo que diga el jefe, sea quien sea, por muy disparatado que sea lo que está diciendo, creerlo, así, acríticamente, en fin. En fin, perdón, me salgo del comentario alrededor de nuestros vecinos aquí en los Estados Unidos, pero eso es aprender a que te enseñen, es aprender a obedecer, es aprender a callar el criterio propio
y estar atento más bien, esperar a que sea alguien más quien te diga qué es lo verdadero, qué es lo bueno, qué es lo bello y que te diga qué tienes que hacer. Es básicamente aprender obediencia, es aprender sumisión y de nuevo, no es que no sea importante aprender algunas de estas cosas, pero cuando se carga demasiado la balanza al lado derecho de la pantalla, ahí es donde tenemos problemas porque lo que estamos haciendo entonces es deshabilitar a nuestros chicos para aprender por su cuenta. Y la cosa es aprender por tu cuenta, al contrario de aprender a aprender, de lo que se trata es de asumir la responsabilidad, de decidir por ti mismo qué es verdadero, qué es bueno, qué es bello y asumir también la responsabilidad de pasar por la dificultad que significa entender algo bien. Es decir, que el criterio para decir ya aprendí tiene que estar adentro de ti, no en el examen, en la calificación de tu examen, tiene que estar dentro de ti. Eso es lo que significa aprender a aprender. Es reconocer el conocimiento, la sabiduría, la experiencia personal y ponerlos en juego para darle sentido interiormente a las nuevas ideas, a los nuevos conceptos, a los distintos modos de entender el mundo, en fin. Y aprender a aprender fundamentalmente es lo que necesitamos cultivar en nuestros chicos ahora, porque la cosa es les estamos dejando un mundo tremendamente descompuesto, van a tener que resolver problemas que son mucho más grandes, mucho más complejos que los problemas que nosotros estamos acostumbrados y que sabemos resolver. Y lo mejor que podemos hacer por ellos es cultivar en ellos la habilidad, la confianza, el gozo por aprender por su cuenta, de modo que estén preparados para aprender lo que sea que tengan que aprender para enfrentar el mundo. Aprendemos a que nos enseñen, pero muy pocos aprendemos a aprender en la escuela. Y por eso es que no debe sorprendernos que muchos de nuestros chicos, aquellos que tienen la fortuna, el privilegio y que se esfuerzan lo suficiente para pasar por toda la trayectoria escolar con buenas calificaciones, hacer todos los exámenes, pasar los exámenes a la universidad, terminar con éxito todo el ciclo de la educación obligatoria. Cuando llegan a la universidad, en su gran mayoría, no saben aprender por su cuenta. Esa es la queja número uno de los profesores de universidad de primer grado, que estos chicos han llegado con muy buenas calificaciones, pero no saben aprender por su cuenta. No es culpa de los chicos, es que hemos generado una cultura en que todo lo que estamos haciendo es condicionándolo a que esperen que alguien más les diga qué hacer. Eh, que aprendan a que les enseñen. Y el problema cuando llegan a la universidad es que la dinámica es muy distinta y la expectativa es que ellos aprendan por su cuenta y tienen que navegar a contracorriente para tratar de aprender por sus propias vías cómo aprender por su cuenta. Déjenme dejarles una segunda idea. O sea, fundamentalmente aprender es una práctica de libertad. Eso es lo que aprender significa. Si pensamos en las cosas que sabemos hacer muy bien, vamos a, o sea, casi invariablemente vamos a saber que lo que aprendimos y lo que aprendimos bien, lo aprendimos en condiciones de libertad. Y eso es muy importante porque esta práctica básica, aprender como práctica de libertad, es una de las prácticas, es una de las cosas que nos hace fundamentalmente humanos. Y yo decía al inicio, el proyecto humano es el que está en juego. Y este es donde creo yo tenemos que centrar la gran mayoría de nuestros esfuerzos, en crear los entornos en que tanto chicos como adultos ejercen el aprendizaje como una práctica de libertad. Y déjenme nada más aclarar aquí no me refiero a hacer lo que se te pega la gana. Libertad también es responsabilidad. Y de hecho, aprender y aprender bien supone dificultad, es doloroso, cuesta trabajo, es difícil, es como dar a luz. Aprender es como dar a luz. Y es más cómodo aprender a que te enseñen porque no tienes que pasar por el dolor de verdad entender algo bien. Es suficiente con que repitas lo que el maestro te pida que repitas, con que hagas lo que el maestro te pide que hagas. Pero uno lo puede hacer sin, en efecto, aprender nada en mucha profundidad. Es mi historia personal y es la historia de muchas personas con las que he hablado a lo largo de décadas. Aprender es lucha, aprender es dificultad. Entonces, no me refiero aquí que aprender libertad es una práctica de libertad y entonces todo es muy fácil. No, es mucho más difícil, pero también es mucho más satisfactorio. Es decir, cuando uno pasa por la lucha de enfrentarse a cosas que de verdad no entiende y puede pasar días, semanas tratando de entenderlo y finalmente lo entiende, eso es lo que genera una sensación de liberación que es extraordinaria. Y a ese tipo de experiencias es a las que creo yo que debemos abocarnos, a la posibilidad de que nuestros chicos
asuman la responsabilidad de que a final de cuentas son ellos quienes tienen que decidir si ya entendieron algo bien, que son ellos quienes tienen que definir si lo que están aprendiendo es verdadero, si es bello, si es bueno o no, pero que sean ellos, que la voz venga de ellos. Y de ahí la importancia de conócete a ti mismo. Eso es, aprender es acceder a tu propia identidad, tu propia sabiduría, conocimientos, en fin, para hacer sentido de lo nuevo. Y la mala noticia, y aquí lo voy a decir muy rápidamente, los sistemas escolares no fueron diseñados para cultivar el buen aprendizaje. Fundamentalmente, la escolarización ha cumplido 3 funciones básicas, y esto ya lo leyeron en el libro, entonces me voy de corrido. La custodia, el control, la clasificación. Esas son las 3 cosas que la escuela convencional, la escuela masiva, obligatoria, está diseñada para hacer. Y 3 cosas que históricamente ha hecho muy bien: cuidar de los niños, mantenerlos más o menos controlados y clasificarlos, definir a través de ciertos criterios quién es mejor que otros y quién tiene acceso entonces a qué tipo de oportunidades. Eso es lo que la escuela está diseñada para hacer. Eso es lo que la escuela ha venido haciendo muy bien. De estos 3, yo creo que al menos la custodia es una cosa que debemos proteger, es decir, es algo que debe seguir ocurriendo. Pero control y clasificación son 2 finalidades que me parecen más problemáticas, que al menos son más debatibles. Pero cuando se la ve desde la perspectiva del buen aprendizaje, la escolarización no es nada más una tecnología muy imperfecta para promover el buen aprendizaje, se interpone con el buen aprendizaje, lo obstaculiza, casi lo imposibilita. Muchos críticos de la escolarización desde los 70 han venido diciendo, mira, si tuvieras que inventar un entorno en que se mata la creatividad y el gusto por aprender los niños, lo que uno inventa es una sala convencional, una sala de clases convencional. O sea, un lugar donde el tiempo se organiza por horas y los grupos se organizan por edades y donde todos los niños tienen que estar haciendo la misma cosa al mismo tiempo durante 1 hora y luego se van a la siguiente clase, en fin. Eso mata la creatividad, mata el gusto por aprender y mata la posibilidad de aprender nada con profundidad. Más allá de aprender a que te enseñen, pero aprender en efecto, hacer sentido de preguntas importantes, en fin, eso no. Ya conocen esto, entonces no me voy a centrar demasiado en esto. Esta es la unidad básica que tenemos que cambiar, el núcleo pedagógico, la interacción entre educador, aprendiz, es la presencia de un objeto de conocimiento. Es importante cambiarlo no nada más porque ahí es donde se juega el aprendizaje, ahí también se juega la democracia. En el núcleo pedagógico están insertas relaciones de poder, y son relaciones de poder convencionalmente que son jerárquicas, que son autoritarias, uno sobre el otro, una división jerárquica clara entre quién se supone quién sabe y quién no, entre quién tiene que decir lo que se tiene que hacer y quién tiene que obedecer, en fin, y así no sucede el buen aprendizaje y así no sucede la buena democracia. El buen aprendizaje y la buena democracia suceden en relaciones así, relaciones de diálogo, en las que las 2 partes aprenden, en las que las 2 partes se encuentran en diálogo y cambian las dos partes se transforman, no nada más una, las 2 partes. Ahí se juega entonces el aprendizaje y la democracia. Esto me lo voy a saltar, porque ya me estoy dando cuenta que se me está acabando el tiempo, pero quiero hacer algunas reflexiones en términos de No te preocupes, por dónde eso estamos vamos a ahorita. Santiago, Dime. que no te preocupes, si estás inspirado, más bien aprovechamos tu inspiración y sigue hablando. ¿Ya? Ok, Ah, quizá me tome unos 5 minutitos extra. Déjenme nada más decir brevemente, pues. Les voy a resumir un par de décadas de investigación educativa en tres frases. Y así les estoy ahorrando cientos de páginas que leer. Y esto viene de los metaanálisis que han venido haciendo gente como John Hattie, Vivian Robinson y Susan Moore Johnson en Harvard. Hattie y Vivian Robinson en la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda. Esta es la primera. Los buenos maestros aprenden con sus estudiantes. Se relaciona con lo que estaba diciendo alrededor del núcleo pedagógico. Los buenos maestros aprenden con sus estudiantes. Aquí viene la segunda. Los buenos líderes escolares aprenden con sus maestros. Y los buenos sistemas educativos aprenden con sus escuelas. Invariablemente, cuando uno ve un buen líder escolar, es alguien que crea las condiciones para que los maestros aprendan a mejorar su práctica, pero aprende junto con ellos lo que funciona y lo que no. Un buen maestro lo que hace es lo mismo, crea las condiciones para que todos aprendan, pero aprende junto con ellos sobre lo que está funcionando y lo que no. Y lo mismo con los mejores sistemas educativos que tenemos hasta ahorita.
es entablar interacción con las escuelas, no nada más para decirles lo que tengan que hacer, no nada más para que aprendan a que les enseñen, sino para aprender qué puede hacer el sistema mejor para apoyar el trabajo en las escuelas. Y el sistema entonces en ese sentido se transforma también. 3 frases y en realidad es la misma frase, nada más con distintos sujetos, pero los buenos maestros aprenden con sus estudiantes, los buenos líderes escolares aprenden con sus maestros, los buenos sistemas educativos aprenden con sus escuelas. Esto lo hemos aprendido de la buena práctica en aula y en escuelas y en sistemas educativos, en el sistema que conocíamos. Y eso es algo en lo que tenemos que mantener hacia el futuro, porque los mejores sistemas y los sistemas del futuro, si el futuro debe ser más brillante, tienen que ser sistemas en los que aprender es tarea de todos. Aprender es tarea de todos, no nada más de los niños en el aula, sino también de los maestros en la escuela y de todos los directores escolares en la zona y de quienes, o en la SUGEL, digamos, y en las regiones, y en el estado, y en el país. O sea, lo que tendríamos que tener es organizaciones en las que aprender es la tarea de todos y es lo que hacemos como parte de nuestra práctica. Nuestro rol como autoridad o como líder no debe ser como modelo del que sabe, sino modelo del que aprende. Alguien que muestra con su práctica cómo se aprende, cómo se ve eso de aprender y lo hace visible a sus colegas. Déjeme nada más hacer una reflexión breve de 30 segundos. No voy a poder hacer en 30 segundos, pero al menos nombro la intención. Estamos diciendo que para aprender bien lo que aprendemos bien, tenemos que tener a la vista a alguien que sabe hacerlo bien. Eso es básico para aprender a hacer algo bien. Pensemos en aprender como una práctica. Aprender como algo que alguien puede aprender a hacer cada vez mejor. Yo no recuerdo en todo mi paso por la escuela, y miren que pasé por la escuela por muchos años. La primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad, la maestría, el doctorado, el postdoctorado, todos esos años. No recuerdo en una sola ocasión haber visto a un adulto, a un maestro, aprendiendo, mostrándome con su ejemplo qué significa aprender, cómo se ve eso de aprender. En una sola ocasión. Y pasé la mayoría de las horas de mi vida en todos esos años en salones de clase. Y no recuerdo una sola vez haber visto a un maestro modelando con su ejemplo cómo se ve eso de aprender. Del mismo modo que si yo quiero aprender fútbol, soccer, quisiera, o sea, podría tener a la vista a un jugador de soccer que me muestra con su ejemplo cómo se hace eso de jugar soccer. Aprender es algo que los maestros hacen cuando están preparando sus clases. Pero cuando llegan al salón lo que hacen es enseñar, no mostrar cómo aprenden. Aprender es algo que esperamos que hagan nuestros niños cuando están preparando sus tareas, haciendo sus exámenes, pero en el salón de clases lo que hacen es enseñar aprender a que les enseñen. Pero aprender como práctica permanece invisible de los niños. O sea, es como si quisiéramos que todos nuestros niños aprendieran a jugar fútbol y lo que hiciéramos es dividirlos en salones y ponerles maestros de clases distintas y dividir el currículo en clases como cómo patear la pelota, la forma de la pelota, las reglas del juego, cómo echar porras, las dimensiones de la cancha, todas estas clases distintas para aprender a jugar fútbol. Pero es como si quisiera, es decir, lo que estamos haciendo con la escuela es como si les pidiéramos a los chicos que pasaran todos estos cursos sobre la pelota, sobre el uniforme, sobre las reglas, sobre la cancha, sobre el árbitro, sobre la porra o la barra, sobre los equipos, sobre, en fin, el campeonato mundial, quién fue campeón cuándo, en fin, pero que no los dejáramos ver un partido de fútbol y que no los dejáramos jugar fútbol. Entonces lo que te produciríamos es miles de certificados donde acreditamos que los niños saben qué es una pelota y cómo se patea y saben las dimensiones de la cancha de fútbol, que saben fútbol, pero estarían completamente deshabilitados para jugar fútbol. Yo creo que ese es el punto más ciego de nuestros sistemas escolares y que tenemos que cambiar. Es decir, aprender tiene que ser la tarea de todos, aprender tiene que ser una práctica que está a la vista de los niños. O sea, ¿qué mejor manera de que nuestros niños aprendan a aprender que ver a adultos que modelan la práctica de aprender, que les muestran con su ejemplo cómo se hace eso de aprender? Y podemos hablar con más detalles sobre eso en un momento si les interesa, pero fundamentalmente esta es la visión. Aulas y escuelas y UGELes y regiones y estados, países, donde aprender es la práctica de todos.
y no el aprendizaje en privado, a escondidas, donde nos equivocamos a escondidas para mostrar que no tenemos ningún error en público, no, donde nos equivocamos en público y aprendemos en público. Porque cuando lo que hacemos es ocultar de los niños el proceso de aprender, lo que generamos es miedo a equivocarse. Y esa es una de las cosas que más aprenden nuestros chicos en la escuela. Porque el maestro llega a presentar la información como si no hubiera él tenido ninguna dificultad en entenderla. Y lo que eso crea es miedo a equivocarse. Y el problema es que uno tiene que equivocarse para aprender. Equivocarse es un ingrediente fundamental del aprendizaje. O sea, de hecho, sin equivocarse uno no aprende nada. Pero nuestros niños, como no ven a los adultos equivocarse o a los adultos aprender de los errores, entonces generan ansiedad y miedo y temor de equivocarse. Y ahí entonces estamos negando la posibilidad de aprender bien. En fin, aprender es tarea de todos. Esto lo digo ya en el libro y bueno, por cierto, terminamos finalmente por cambiarle el título. Ya no se titula Aprender libera. El título ya en forma es liberar el aprendizaje. Nos terminó gustando más liberar el aprendizaje como título. Otro modo de traducir al español el título del libro en inglés. Hacer eso, cambiar el núcleo pedagógico y crear sistemas donde aprender sea tarea de todos, supone un cambio cultural muy profundo, tiene que además ser un cambio cultural en gran escala, y lo que digo fundamental en el libro es que a lo largo de la historia los movimientos sociales han sido los mecanismos más potentes de cambio cultural, profundo y generalizado. Y que entonces en el modo en que operan los movimientos sociales están algunas de las claves sobre qué tenemos que hacer y cómo podemos cambiar la cultura de nuestras aulas, nuestras escuelas, nuestros sistemas de manera profunda y de manera generalizada. Nuestra labor no es diseñar un programita y ponerlo en marcha. Nuestra labor es cambiar la cultura escolar, sustituir la cultura escolar con culturas de aprendizaje. Y bueno, aquí hay varios ejemplos. Les voy a mandar las diapositivas, Roberto, si te parece bien, les mando las diapositivas para que las puedan tener a la mano. Han surgido en el sur global movimientos que hacen eso, que funcionan como movimientos sociales y que están cambiando el núcleo pedagógico de manera sumamente potente y lo han hecho, han logrado hacerlo a gran escala. Las redes de tutoría en México, la Escuela Nueva Colombiana, el aprendizaje basado en la actividad de la India, en el estado de Tamil Nadu, en un estado en el sur de la India, y las escuelas comunitarias de Egipto. Estos son algunos ejemplos, pero hay algunos otros. Y lo que quiero decir aquí es que cuando yo hablo del cambio educativo como movimiento social, no estoy nada más elucubrando teóricamente. En realidad hay ejemplos ya, sobre todo en el sur global, de transformación radical, potente de la cultura escolar, para enfocarse en básicamente lo que yo llamo liberar el aprendizaje y hacerlo en gran escala, hacerlo de manera profunda y en gran escala. Hay movimientos ya que han logrado hacerlo, y que nos pueden enseñar mucho sobre lo que podemos hacer entonces para mover nuestra educación hacia el futuro. Básicamente lo que están haciendo estos movimientos es sustituir la gramática escolar con el lenguaje del aprendizaje. Es el modo en que me gusta decirlo. O sea, ese es el sustituto. La gramática escolar la tenemos que cambiar con el lenguaje del aprendizaje. Y déjenme hacer, perdón, ya me fui como 7 minutos más del tiempo, pero quería hacer algunas reflexiones en torno a la pandemia. Yo sé que eso es de hecho, para lo que me pidieron que hablara. Entonces, al menos dedicar un par de minutos a dos diapositivas más. Este diagrama estuvo circulando mucho en las redes sociales, sobre todo al inicio de la pandemia. Y lo que señala es lo que ilustra son las distintas áreas de acción desde las que nos podemos mover en tiempos de crisis. Y a mí me ha servido mucho tener este diagramita a la mano para pensar en mejores versiones de mí mismo, porque les voy a confesar que he estado en todas estas áreas. O sea, en el área más restringida, más primitiva, digamos, o más cerca, en el área más profunda del cerebro está el miedo. Esa es la zona desde la que muchos nos queremos mover cuando estamos en tiempo de crisis, ¿no? El miedo. Y ahí es donde uno básicamente disemina emociones negativas, miedo, uno se queja, uno
uno se enoja rápido, en fin, ¿no? Uno acumula y compra muchas cosas en el súper. Miedo. Esa es la zona desde la que muchos nos movemos cuando estamos en periodo de crisis. Pero un poco más allá está la zona, un poquito de fuera del miedo, está la zona del aprendizaje, donde cuando uno empieza a darse cuenta de que está enojado, cuando empieza a identificar sus emociones, cuando uno empieza a tomar más conciencia de la situación y entonces a razonar sobre qué acciones tomar, cuando uno empieza a dejar de consumir cosas de manera compulsiva, en fin. Y uno de nuevo empieza a analizar la situación y la información antes de tomar decisiones. Esa es una zona bastante más saludable, mejor. Pero más allá también está el área del crecimiento, que es cuando uno ya más se sale de sí mismo y empieza a escuchar a otros, uno empieza a desarrollar empatía, a vivir más en el presente, cuando uno se pone al servicio de otros y uno está en mejor estado emocional, digamos. Y finalmente está el área, la zona de la acción transformadora, que ahí es donde uno empieza a actuar para empezar a transformar el tipo de sistemas opresivos o el tipo de sistemas injustos que mantienen el mundo tal como lo conocemos. A mí me ha servido mucho este círculo, de nuevo, para pensar al menos teóricamente en cómo se podría ver una mejor versión de mí mismo. Es decir, cuando estoy apanicado, enojado, gritón, le estoy gritando a mis niños, ¿cómo me puedo ver un poco, o sea, cuál sería una versión mejor de mí? Y eso ha sido muy útil. Y este diagrama se los quiero dejar nada más como una herramienta de autorreflexión. Todos hemos pasado, yo diría, por al menos las primeras dos áreas, nada más como para darse el tiempo, para decir dónde estoy parado ahorita y hacia dónde podría moverme, cómo se vería una versión un poco mejor de mí mismo. Y quería ofrecer 5 ideas básicas para pensar en qué hacer ahora en tiempos de pandemia. O sea, la primera es mantenernos sanos y sobrevivir y ayudar a que a nuestros chicos a que pase lo mismo con ellos. O sea, esa es la prioridad. Esta idea de que tenemos que hacer como si nada estuviera pasando, hay que dejarla de lado. Lo prioritario es la salud y la sobrevivencia. Eso es. O sea, y de hecho, si uno logra mantener con cierto nivel de decencia este primer punto, ya, con eso estamos bien por ahora. Pero también la pandemia nos está ofreciendo la ocasión para repensar nuestro trabajo. O sea, de las limitaciones que estoy viendo en la mayoría de los esfuerzos por regresar a la escuela, mantener un sentido de normalidad lo más posible para nuestros niños, en fin, es que la mayoría de los esfuerzos siguen siendo para tratar de mantener viva la escuela convencional. eh, que nuestros chicos sigan yendo a la escuela y puedan seguir haciendo sus exámenes y puedan seguir haciendo sus deberes, todo este tipo de cosas. Pero como estaba diciendo, esto sigue siendo trabajo al servicio de que nuestros chicos aprendan a que les enseñen. Eh, eh, esta es una ocasión en la que podemos empezar a prestar más atención a cómo aprovechamos las circunstancias que nos está ofreciendo la pandemia como oportunidad para movernos hacia la construcción de la educación del futuro, de modo que nuestras acciones no son solo para responder a la emergencia, sino que van construyendo también las condiciones para mejores sistemas para el futuro, y son sistemas centrados, enfocados en el buen aprendizaje. Lo que la pandemia nos obliga a hacer, por ejemplo, y creo que esta es la segunda recomendación, es simplificar. Es imposible que podamos cubrir el currículo completo en las condiciones en las que estamos ahorita. Entonces, ¿cuáles son las 3, 4 cosas más importantes que queremos que nuestros chicos se lleven de su experiencia en la escuela? Y honestamente, yo creo que esta lista de que se conozcan mejor a sí mismos, que aprendan a pensar y a aprender por sí mismos, a cuidar de otros y a mejorar el mundo, esas debieran ser prioridades. Y las otras cosas, que aprendan a leer, a comunicarse de manera oral, en fin, que se pongan al servicio de estos propósitos más grandes. Pero simplificar, que es lo más importante que queremos que sepan y sepan hacer nuestros chicos, y enfocar todo nuestro esfuerzo en eso, sabiendo que cubrir todo el currículo nunca ha sido muy útil para mucho, pero en estos tiempos además es imposible. Entonces, aprovechar para simplificar. Desde luego, el tercer punto es priorizar el aprendizaje y la pedagogía por encima de la tecnología. O sea, una cosa que hemos visto suceder ahorita con la pandemia es la explosión de dispositivos tecnológicos, apps, herramientas digitales, en fin.
que se están bombardeando nuestras escuelas, los hogares, los lugares de los lugares donde trabajan nuestros chicos, nuestros maestros, en fin. Y el problema es si toda esa explosión y distribución de tecnología básicamente se pone al servicio de la escolarización convencional, porque entonces de nuevo nos estamos perdiendo la oportunidad de crear el sistema que de verdad necesitamos para el futuro. Entonces, aprovechemos la tecnología, pero ponerla al servicio del buen aprendizaje y la buena pedagogía. Y aquí, de nuevo, la idea no es desperdiciar una buena crisis. ¿Qué tipo de oportunidades nos ofrece la crisis actual? Bueno, estamos en condiciones ahora en que nuestros chicos tienen más tiempo disponible. No sé si en Perú ya han vuelto a clases, pero si ya se regresó a clases, pero así, bueno, ok, muy bien. Entonces, estamos en tiempos en que los chicos ahora tienen tiempo amplio. Y lo peor que podríamos hacer es pedirles que organicen ahora su día otra vez en horas, en donde hacen una hora matemáticas y una hora ciencias naturales y una hora historia, en fin. Ahora tienen mucho más laxitud en su tiempo. Y es la oportunidad es una oportunidad extraordinaria para que puedan eh, explorar con profundidad preguntas y asuntos que les importan. Y que lo hagan de modo que a través de hacer eso desarrollen el otro tipo de habilidades, que aprenden a leer mejor, a hacer investigación, a poner cosas por escrito, en fin, pero en función de cosas que les interesan. O sea, aprovechemos estos tiempos en que hay mucho más laxitud en el tiempo para que nuestros chicos puedan identificar cosas que les interesan con nuestro apoyo y explorarlas en periodos prolongados de tiempo. Les prometo que si los chicos pueden dedicar una semana, 2 semanas de lleno a explorar una cosa que les interesa, van a aprender mucho más, no solo sobre eso, sino sobre cómo escribir y leer y investigar y mucho más que si les damos clasecitas de 1 hora durante toda la semana. Van a aprender mucho más, porque cuando uno aprende algo que le interesa, cuando uno está tratando de resolver un problema que le interesa, cuando uno está aprendiendo algo que le interesa, aprende los contenidos y las destrezas a 10 veces más rápido. 10 veces más rápido. No he hecho yo el cálculo, pero casi se los puedo apostar. Es lo que hemos escuchado constantemente decir a maestros que deciden cambiar su práctica para que los chicos empiecen a atender o a tratar de resolver un problema que les intriga, que les inquieta, que les importa. No desperdiciar una buena crisis, entonces. O sea, saber que de las muchas posibilidades hay condiciones que la crisis nos ofrece que hay que aprovechar, como la disponibilidad de más tiempo. Si hay algo que hay que hacer como maestros en estos tiempos y como educadores, es dedicar más atención a escuchar a nuestros chicos, conocerlos, saber qué les inquieta, qué les interesa, en fin. Y finalmente, perdón, porque ya me di cuenta que estos 5 minutos extra que pedí se convirtieron en 30, ya dupliqué el tiempo, es actuar, aprender y mejorar colectivamente en la marcha. O sea, saber que nadie aquí tiene la respuesta a las circunstancias en las que estamos. Nadie sabe cuál es la respuesta última a los problemas que estamos enfrentando. Y entonces lo que nos toca es tener una actitud más adaptativa de aquí está nuestra primera estrategia, la ponemos en marcha, la regamos en algunas cosas, nos equivocamos, vemos que tenemos que cambiar y vamos aprendiendo en la marcha. De modo que cada vez la estrategia va a ser mejor. Pero tenemos que saber que no podemos, es imposible tener la estrategia perfecta sin ponerla en marcha. Que vamos a equivocarnos, que vamos a tener errores y lo que tenemos que hacer es desarrollar modos de organizarnos de modo que aprendamos rápido los errores para mejorar nuestras estrategias. Lo voy a dejar aquí y desde luego puedo ofrecer, tengo algunos minutos más, no me tengo que ir ahora mismo, pero me gustaría escuchar sus reacciones, preguntas, en fin, y una disculpa otra vez porque se me fue el tiempo hablando, pero me gustaría escuchar reacciones, comentarios, preguntas que quisieran compartir. Sí, gracias. Yo quería dar la palabra ya a Paola, que va a ser la que va a moderar, y mientras Paola va recopilando los comentarios, yo pensaba en algo cosas concretas nos das de cómo aprovechar la red que tenemos nosotros. Ahorita hay una red de colegios para crear la escuela del futuro, ¿no? Nosotros nos reunimos cada 2 semanas en las jornadas que le llamamos las jornadas de la red de escuelas de transformación. Recogemos temas que a los profesores les interesa trabajar, tipo retroalimentación formativa que hemos trabajado. La última ha sido de adecuación curricular,
pero, o sea, como cada quien tiene identidades distintas, quizás no sé si llegamos a eso del gran desafío, ¿no? Como que compartimos cosas, es mi impresión, no sé los compañeros que digan, pero la misma red que tenemos ya cómo se convierte en esa escuela, una red que pueda aportar para crear la escuela del futuro, ¿no? Tenemos unos super líderes, has conocido a Julie, Nancy, Lucy, o sea, y César, todos los demás que están acá. Es un par de tips antes de que ya Paola dé palabra a los turnos, o sea, no sé qué nos podrías en concreto aconsejar para que nuestra red se potencie. Gracias. Miren, la primera es definir de manera colectiva y con la mayor precisión posible qué quieren que sus chicos sepan y sean capaces de hacer. Definirlo. Y definirlo de manera clara en 2 párrafos o en un párrafo. ¿Qué queremos que nuestros chicos sepan y sean capaces de hacer como resultado de su paso por la escuela? Ya di aquí algunas ideas de lo que podría ser, pero no tiene que ser mi lista. O sea, tiene que ser una lista que signifique algo potente para ustedes. Y la segunda es tratar de definir cuáles son las prácticas, cómo se ven las prácticas y los ambientes de aprendizaje que potencian ese tipo de aprendizaje, o sea, que cultivan ese tipo de aprendizaje. Empezar a generar una visión lo más precisa posible de eso y empezar después a trabajar en estrategia. Pero yo creo que tenemos, o sea, tiene que haber claridad de propósito, hacia dónde nos estamos moviendo y el propósito tiene que estar centrado en el buen aprendizaje, o sea, pero eso lo tenemos que definir. Entonces, lo que yo diría es definirlo, tratar de definirlo colectivamente. Eso sería un gran avance. Y la otra es, y lo siguiente sería entonces, una vez que tenemos una visión compartida de qué queremos que sepan y sean capaces de hacer nuestros chicos y cómo se ven más o menos las pedagogías, los ambientes que potencian eso. Y lo dejamos como hipótesis, o sea, todo esto es abierto, o sea, se deja abierto y se testea y se cambia a lo largo del tiempo según se tenga que cambiar. No tienen que tener la visión definitiva desde el principio. Y lo que pueden hacer entonces es cada uno desde sus contextos, contextos culturales, organizativos, institucionales, empezar a materializar esa visión. O sea, ¿qué tenemos que hacer ahora para hacer posible esta visión? ¿Qué estamos haciendo ya que está cultivando este tipo de aprendizajes? Como hacerlos visibles a la red, compartirlos, analizarlos y refinarlos con el tiempo. Esa es la idea, o sea, tener un propósito claro, tener diversidad de estrategias y estar compartiéndose con alguna regularidad qué estrategias están siguiendo, qué resultados están obteniendo y recibir también feedback, retroalimentación de sus colegas. O sea, tendría que ser un proceso iterativo, digamos, colectivo, de tratar distintas cosas, ver lo que funciona, en fin, y ir refinando y precisando a lo largo del tiempo las prácticas, las estrategias, en fin. Pero esa sería mi recomendación. Ok, Santiago, muchísimas gracias. Muy interesante todo. Contentos de que nos acompañes. Bueno, ahora yo voy a dar el turno de palabra a Magnolia. Hola, Magnolia. Yo sé que has escrito una pregunta, pero si quieres te doy el turno de palabra para que lo comentes. Muchas gracias, Paola. Santiago, ¿verdad? Primeramente agradecerte, me encanta cómo escucharte, cómo la pasión con que nos hablas, ya me convenciste ya. Santiago, mi pregunta es lo siguiente, en este contexto de la pandemia, en este año 2020, que ha sido muy duro para todos, tenemos un buen grupo de estudiantes que abandonaron el sistema por diferentes dificultades, ¿no? Por no tener, digamos, en Perú estamos trabajando con el Aprendo en Casa, que se de manera virtual, y hay muchos estudiantes, calculan de un promedio de 76,000 estudiantes que han abandonado la escuela. ¿Cómo hacemos con estos chicos? Uno, primero, ¿cómo hago para que vuelvan a ese sistema? Y ¿cómo hago para que recuperen? Porque desde el ministerio se está lanzando una propuesta de poder ayudar a los chicos a que retornen, a que puedan llevar como un sistema de refuerzo, pero en verdad voy a lograr que los chicos puedan recuperar todo ese tiempo perdido, o como tú decías, voy a simplificar, pero ¿cómo hago? Lo que más me preocupa a mí es que el chico vuelva a animarse a volver al sistema educativo, de querer volver otra vez a aprender en la escuela, porque muchas veces abandonan, no solamente por la pandemia, ¿no? Abandonaron, oye, porque sienten, como tú lo dices, ¿no? Que no me enseñan nada, ¿no? Muchas gracias, Magnolia. Sí, no, es una gran pregunta. Y aquí viene, voy a intentar articular la respuesta. O sea, con mucha frecuencia quienes abandonan la escuela primero son aquellos que menos toleran
un régimen que los está obligando a obedecer, a que los enseñen. Hay un libro muy bonito de una amiga que se llama Carla Shalaby, que se llama Troublemakers, los niños problemáticos. Y lo que ella hace es seguir a lo largo de un año escolar a chicos de 7 años que los maestros han identificado como chicos problemáticos. Y lo que hace es seguirlos a lo largo de su paso por la escuela y en su casa, y aprende de ellos. El subtítulo del libro es muy decidor. El subtítulo es Lecciones en Libertad de chicos pequeños en la escuela. Y son chicos con un poder, con una dignidad, con una confianza en sí mismos que es extraordinaria. Porque atreverse a desafiar las expectativas de los maestros requiere mucho valor. O sea, imaginen un niño chiquito decidiendo que no, quien soy es sagrado y no me voy a ajustar a lo que me estás pidiendo porque eso va en contra de quien yo soy. La dignidad que está detrás de muchos de quienes deciden salirse de la escuela es algo que no hay que descartar. Muchas veces lo hacen por salud, o sea, para mantener la sanidad. Carla Shalaby habla de ellos como los canarios en la mina. Saben que los canarios en la mina se utilizan porque tienen más sensibilidad hacia el aire. Y entonces cuando los mineros llevan un canario al explorar nuevas zonas, el canario empieza a gritar desesperado cuando se empieza a dar cuenta que el aire está envenenado o es tóxico. Ella dice, estos chicos son canarios en la mina. No son los casos excepcionales que no entienden lo que queremos que hagan. Son gente especialmente sensible a la toxicidad del ambiente que hemos creado en las escuelas convencionales, no intencionalmente, pero con la idea de que lo que queremos hacer es controlarlos, en fin. Entonces, ¿qué hacer? Va a ser muy difícil convencerlos para llegar de vuelta a lo mismo. O sea, muy difícil, porque ya saben cuál es el juego y no lo quieren jugar. Lo que tenemos que hacer, yo creo, es aprovechar la crisis actual de deserción para encontrar una solución más eficaz y que esté más acorde con cómo sabemos que se aprende mejor. Es decir, negociar con nuestra SUGEL o con nuestros ministerios, decir, mira, los chicos ya se salieron y más de lo mismo no va a ser la solución. Y queremos que regresen, o sea, queremos que estos chicos no pierdan su educación. Es muy posible que haya autoridades que estén más abiertas entonces. O sea, saben que hay un problema, saben que la solución convencional no va a resolver las cosas y entonces muy posiblemente estén abiertos a soluciones distintas, a innovación más radical. ¿Y cuál sería la solución? Bueno, juntemos a estos chicos, escuchémoslos, escuchemos qué les gusta, qué les intriga, qué les interesa. Y utilicemos eso como el insumo fundamental para darle forma a un programa de estudios que utilice sus intereses como el punto de entrada y como el pretexto para que vayan desarrollando hábitos intelectuales más potentes. Aprender a escribir, aprender a leer, aprender a hacer investigación, en fin. Pero como punto de entrada está lo que a ellos les interesa. Una cosa que hemos visto es que, de hecho, cuando los chicos trabajan de esta manera, avanzan mucho más rápido que sus pares, incluso en la escuela. Hay una experiencia que les recomiendo checar, que es Escuela Nueva, los centros de aprendizaje. Hay un blog que se hizo recientemente en el sitio web, perdón, en el blog del Banco Mundial, en el que ahora lo que están haciendo, Escuela Nueva diseñó una adaptación de su modelo para estudiantes desplazados e inmigrantes que no tenían acceso a la escuela, pero ahora están adaptando este modelo para los chicos que no pueden regresar a la escuela o no tienen acceso a Internet. Y lo que están haciendo es centros de aprendizaje donde hay un tutor que se trabaja uno a uno con ellos, a veces a través del WhatsApp, a través del teléfono. Hay guías que se les otorgan, en fin, que se les ofrecen guías de autoaprendizaje, pero les dan un chorro de libertad para avanzar a su paso, para decidir qué es lo que quieren hacer, en fin, y les dan seguimiento. Lo que se está demostrando es que a través de este modo de trabajo, los chicos desplazados avanzan mucho más rápido que los chicos en una escuela convencional y, de hecho, a final del año escolar están muy por adelante de ellos, muy por adelante.
El problema es que cuando ya están listos los chicos para regresar a la escuela, los chicos no quieren regresar, porque dicen, estoy aprendiendo mucho mejor aquí. Entonces, la otra cosa es empezar a pensar, o sea, es muy importante diseñar una estrategia que ponga a los chicos en el centro, no para tratar de jalarlos a un sistema que ya sabemos que no funciona y que no va a funcionar para ellos, sino empezar a aprovecharlos como la gente con la cual vamos construyendo la educación que necesitarían todos nuestros chicos. Y vamos sistematizando la experiencia también para empezar a ver, entonces, si esto está funcionando también con estos chicos, debe funcionar para todos los demás. ¿Qué podemos ir cambiando en las escuelas? En fin. Pero entonces, aprovechar la desventaja, o sea, aprovechar la situación crítica de estos chicos, no como una situación de emergencia donde tenemos que tratar de atraparlos lo más rápido y meterlos de nuevo en las aulas. Se nos van a volver a ir. Y si no se van físicamente, se van a ir mentalmente. O sea, van a estar ahí sus cuerpos, su corazón y su mente va a estar en otro lado. Entonces, aprovechemos esta circunstancia para crear una alternativa educativa que se centra en el buen aprendizaje. Y estos chicos van a responder bien. Van a responder bien, porque estoy seguro que no es que no quieren aprender, es que no quieren la escuela. Y los entiendo muy bien. Los entiendo muy bien. Y de nuevo, o sea, ¿en qué los queremos poner al corriente? O sea, honestamente, para mí el hecho de que termine todo el currículo del grado que le corresponde, da igual, o sea, da igual. Eso yo lo aprendí cada año y no me dio mucho. Y lo hice con las mejores calificaciones, en fin. Lo que necesitamos es que desarrollen hábitos intelectuales potentes, o sea, que aprendan a entender bien un texto, que aprendan a articular en sus palabras qué están entendiendo, cómo están aprendiendo, que aprendan a enseñar, ayudarles a otros a aprender, todas esas cosas. Esas son las destrezas que tenemos que cultivar. Contenidos, no se preocupen, o sea, sí cultivamos en estos chicos el gusto por aprender y la capacidad para aprender por su cuenta, y están del otro lado, y si tienen que hacerlo, van a avanzar a niveles, van a avanzar mucho más rápido que sus pares en la escuela convencional. Entonces, aprovechemos esta crisis como oportunidad, esta desventaja como oportunidad para crear la educación que sabemos que funciona para todos, pero que es más urgente para los chicos que se nos están yendo de la escuela. En fin, perdón, estoy dando respuestas muy largas, pero espero que sea útil, Magnolia. No, Santiago, sí, muchísimas gracias. Bueno, ahora yo voy a unir dos preguntas que van más o menos por el mismo lado, que tiene que ver con el currículo nacional y Sí. con las competencias. Sí. ¿Listo? Entonces, Jessica Ballesteros, que es docente, y bueno, la pregunta también es de Jenny Morón, que es especialista del UGEL 8. Dice, a los docentes del Perú nos cuestan los cambios. Recientemente se cambió el currículo nacional, donde se evidenciaba como uno de los desafíos el desarrollo de la competencia tecnológica y el aprendizaje autónomo. Muchas veces en las programaciones se mencionaba, pero no se trabajaba a profundidad. Sin embargo, con esta situación de la pandemia, esas competencias han cobrado significatividad. Claro. La pregunta viene acá. ¿Cómo seguir profundizando estas competencias dada su importancia? Claro. Y por otro lado, completo con lo que dice Jenny, que va por ahí, que dice, bueno, que el currículo nacional, efectivamente, una de las competencias es gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Sí. Ya dice, pero siento que aún hay mucha dificultad en el docente para desarrollar esta competencia. Sí. Y la pregunta es, ¿cómo crees que se pueda lograr que el docente lo realice en este contexto? Sí. Bueno, aquí viene la primera. O sea, una cosa que les hemos pedido poco a los maestros es que ellos se sientan a aprender algo nuevo, algo que les cuesta trabajo. Y voy a regresar a esta idea en un momento, pero pensemos en el currículo por ahora. O sea, históricamente en todos lados, y bueno, déjame decir nada más, no nada más a los maestros en Perú les cuesta trabajo cambiar, a todos los seres humanos nos cuesta trabajo cambiar. Todos preferiríamos no tener que cambiar, sería todo más fácil. Cambiar es difícil, es dejar atrás cosas que valoramos, que queremos, a las que estamos acostumbrados, en fin. Dejar atrás parte de nuestra identidad, eso es cambiar. Y es doloroso, cuesta trabajo, en fin. Entonces todos preferiríamos no tener que cambiar. Entonces no están solos, no son nada más los maestros en Perú, somos todos. Todos preferiríamos no tener que cambiar. Pero es parte de la vida, o sea, eso es la vida es cambio. En fin, pero en torno al currículo,
históricamente hemos venido tratando al currículo como un itinerario, o sea, como una serie de secciones por las que tenemos que pasar en cierto momento del día, en cierto día. O sea, a las 8 de la mañana, el lunes 24 de octubre, en fin, el lunes 26 de octubre, vamos a ver geometría plana del espacio, en particular círculos, áreas y perímetros, ¿no? En fin, no sé, ya estoy diciendo tonterías, pero fundamentalmente el currículo se trata como un itinerario, como una serie de cosas que tenemos que cubrir una por una en tiempos predeterminados, establecidos, todos al mismo tiempo, en fin. Y ese ha sido un gran problema porque el currículo, a final de cuentas, no debe ser el itinerario, es solo un mapa. El currículo es un medio. El currículo es un medio a través del cual teorizamos que es posible desarrollar el tipo de competencias que queremos en nuestros chicos, en los chicos egresados de la escuela convencional, digamos. O sea, el currículo es un medio, pero un medio para cultivar el fin. Y el fin es las destrezas, las competencias, los hábitos intelectuales que queremos que tengan nuestros chicos al salir de la escuela. El problema es que cuando lo tratamos como itinerario, cuando nuestro enfoque está en cubrir el currículo, convertimos el currículo en el fin y no en el medio. Y nuestro trabajo es cubrirlo, a como dé lugar. O sea, yo cubro geometría, historia, ciencias, todo, y lo cubro todo. No, en realidad no me importa mucho qué tanto los chicos aprendieron, pero lo cubrí todo y ese es mi criterio de éxito. El problema es que eso crea una perversión en nuestros sistemas, porque todo el trabajo, toda la energía de nuestros maestros termina yendo por pasar por todos los temas del currículo, pero sin detenerse a preguntarse en efecto qué tanto nuestros chicos aprendieron algo de eso, ¿no? Y aquí yo estoy como un buen ejemplo, o sea, si a mí me hubieran puesto el mismo examen, el que saqué 10 una semana después, lo hubiera reprobado. Así de fácil, o sea, así de fácil y así de claro. El currículo debemos tratarlo como un mapa, no como el itinerario, sino como un mapa. Un mapa que nos da una visión más o menos del territorio que esperaríamos que nuestros chicos exploren, recorran. Pero no deberíamos dictar nosotros el itinerario. O sea, si pensamos en el currículo como un mapa, en realidad la manera más potente de utilizarlo es permitirle a nuestros chicos que entren desde distintos lugares, o sea, quizá desde lugares que les empiezan a interesar y que se queden en un lugar tanto tiempo como quieran, si les está interesando, si los está nutriendo, si les está ayudando a entenderse a sí mismos mejor, si les está ayudando a pensar por sí mismos, todas esas cosas. Y que se queden más tiempo en ese lugar del mapa. Porque cuando lo hacemos de ese modo, lo que los estudiantes van desarrollando son las competencias, o sea, van desarrollando las competencias que queremos que desarrollen a través del paso por el mapa, pero de nuevo utilizando el currículo como el medio. Ahora, si lo cubren todo o no, en realidad eso da más o menos igual desde mi perspectiva. Lo importante es utilizar al currículo como medio. Y si no cubren todo el currículo, pero están desarrollando los hábitos intelectuales, las destrezas, las competencias que queremos que cultiven, entonces están bien. Ahora, yo sé que quizá estoy generando brincos en el corazón de muchos, mucha angustia, mucho estrés, y no lo quiero hacer. O sea, la otra posibilidad, si de verdad siguen como muy ansiosos por cubrir todo el currículo, entonces piensen en combinar estudio en profundidad con estudio en extensión. O sea, que los chicos mismos conozcan el mapa, que puedan dedicarse a examinar con profundidad algunas de las secciones del mapa, quizás las preguntas más grandes que se pueden explorar en profundidad, o sea, de dónde viene el hombre o cómo funciona los distintos mecanismos, los distintos sistemas que nos mantienen vivos, como todo ese tipo de cosas. Pensar en 5, 6, 7 temas grandes que los chicos puedan analizar en profundidad y que el resto los puedan analizar en extensión. Y que los chicos puedan ir viendo, a ver, dedicamos este mes básicamente a explorar, o yo dediqué este mes a explorar estos asuntos de la geometría y los conozco muy bien, ya conozco estas cosas sobre matemáticas, en fin, y que ellos vayan marcando en el mapa cuáles partes ya conocen bien, cuáles no, y que en función de eso vayan decidiendo entonces qué otras partes van a ir recorriendo con más, quizá más rápido, o a qué otras áreas se van a ir deteniendo en con más atención. Entonces, combinar extensión y profundidad, si es que les angustia mucho cubrir todo el programa.
Lo que van a ver también es que cuando uno aprende cosas en profundidad y cosas que le están interesando, aprende mucho más cosas del currículo. De hecho, cosas que no necesariamente están ahí encajonadas en el temita que están aprendiendo. O sea, y ese es otro ejercicio que pueden hacer. Que los estudiantes, si están resolviendo un problema en específico y dedican mucha atención a entenderlo, en fin, luego al terminar y cuando lo demuestran dominio, digamos, de ese problema en específico que están tratando de resolver, que traten de ver el mapa y decir, bueno, al resolver este problema, ¿cuáles son las cosas ahora que yo ya sé de todo este mapa? Y creo que se van a sorprender de ver lo mucho que van a estar cubriendo al enfocarse con profundidad en un tema, en un problema, en una lectura, en un problema específico. En fin, ahora, lo que pasó con la tecnología y qué tan rápido todos aprendimos a usar la tecnología es una buena señal de qué tan rápido podemos aprender cuando de verdad queremos o necesitamos aprenderlo. O sea, de nuevo, la pandemia fue el tiempo ideal para todos tomar aprendizaje intensivo de la tecnología. Todos. O sea, lo aprendimos mucho más rápido que si hubiéramos querido tomar cursos para aprender todo lo que sabemos ya sobre cómo utilizar las tecnologías. Y lo aprendimos porque lo queríamos aprender, porque lo necesitábamos. Entonces, parte del trabajo de nosotros como educadores es crear condiciones donde los estudiantes se encuentran preguntas o les planteamos preguntas que los absorben, o sea, que los hacen querer entender y querer aprender. Y entonces, en función de eso, van a empezar a ir accediendo al currículo, a los temas del currículo que necesitan para poder resolver este problema o entender este tema, porque quieren hacerlo. No porque les decimos que lo tienen que hacer, no porque lo tienen que hacer, sino porque lo quieren hacer. Déjenme darles un ejemplo rápido. Estuvimos en Ottawa hace unos años apoyando el desarrollo de una escuela que quería promover el aprendizaje profundo, y una de las maestras lo que hizo fue, quería hacer un proyecto de aprendizaje profundo, pero no se le ocurría ahí el problema que utilizar o el tema que abordar, en fin, y estaba por su cuenta tratando de pensar qué les puedo dar a estos chicos que les va a interesar. Y en vez de ponerse a pensar y elucubrar por su cuenta, decidió entonces más bien sentarse en los recreos alrededor de los niños y escucharlos. Y se dio cuenta que muchos chicos estaban indignados porque en su comunidad no había un parque para patinetas, para patinar. Y todas las comunidades vecinas tenían su parque para patinar. Y la maestra dijo, bueno, aquí está la entrada. Y empezó a plantear con los estudiantes, bueno, ¿qué tenemos que hacer para crear un parque donde podamos patinar? Y entonces invitaron al consejero de la ciudad, de la comunidad, el consejero de gobierno, digamos, de la comunidad, y él les fue diciendo cuáles eran los requisitos administrativos, técnicos, en fin, le hicieron sus preguntas, lo entrevistaron, en fin, y entonces empezaron a hacer su plan. Diseñaron su parque, hicieron un modelo a escala, lo diseñaron de modo que fuera accesible a niños en silla de ruedas, en fin, crearon el modelo a escala, crearon su propuesta para el consejo para el consejo de la ciudad, no sé cómo se llama, para la alcaldía, y lo presentaron. Y se lo presentaron primero al consejero y luego lo presentaron a la ciudad y se los aprobaron. O sea, pero hicieron todo de escribir las cartas de solicitud, todo este tipo de cosas. Se los aprobaron. Y de hecho, cuando los vimos, el plan era que se iba a construir el parque para patinar para los niños. Y ellos iban a ser parte de todo, del seguimiento, del diseño, de la evaluación, en fin. La maestra lo que nos decía es, nos llevamos muchos meses en hacer este trabajo, pero aprendieron geometría, escalas, aritmética, a escribir, a mostrar, a crear un argumento. Aprendieron todas estas cosas sin darse cuenta siquiera. Y la aprendieron a 10 veces el paso. O sea, aprendieron a 10 veces el paso. En realidad, creo que al final, y eso nos decía la maestra, aprendieron mucho más del currículo, cubrieron mucho más currículo que si lo hubiéramos dedicado a cubrir cada una de estas cosas por separado en distintas clases. Entonces, creo que ahí está el secreto.
en identificar con los estudiantes las preguntas, los asuntos, los problemas que los mueven, que de verdad los inquietan o les interesan o los apasionan, y crear con ellos proyectos de aprendizaje, proyectos para solucionar problemas, en fin, o entender cosas mejor que les interesan, a través de los cuales se puedan, digamos, estar inmersos en ellos por periodos prolongados de tiempo, y a través de los cuales vayan desarrollando este tipo de competencias y ganando conocimiento de otro tipo de contenidos que está en el currículo, pero que se aprenden mucho mejor cuando los estudiantes los aprenden porque los quieren aprender, no porque el maestro les dice que los tienen que aprender. En fin, perdón, estoy de nuevo tomando demasiado tiempo para cada pregunta, pero espero que esto sea útil. O sea, pensemos en el currículo como un mapa que los chicos pueden recorrer de otras maneras, que ellos pueden definir a qué paso y dónde hay que pasar más tiempo, en fin, y ayudémoslos a identificar las preguntas que ellos van a querer explorar con gran profundidad. Y que van a ser que van a otorgar el pretexto para que de verdad aprendan contenidos y competencias de una manera duradera, no nada más porque lo van a pasar en el examen, sino que se les quede con ellos. Lo dejo ahí y vamos con la siguiente. Yo me voy a tener que ir como en 3 minutos, espero que eh, eh, me pido una disculpa de nuevo por tirarme tanto tiempo hablando, pero creo que nos alcanza tiempo para una pregunta más, Paola, si se puede. Sí, Santiago, muchas gracias. Bueno, de hecho, Inés tenía levantada la mano. Hola, Inés. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Paola. Buenas tardes. Más que una pregunta, era un comentario. El tema en el Perú es que los estudiantes no están dejando el sistema educativo por voluntad propia, sino porque creo yo que, bueno, en todo caso, la mayoría la está dejando porque hay un problema socioeconómico muy, muy grande que se está viviendo por el tema de la pandemia. Y la preocupación de todos nosotros es qué hacer para que esos niños, cuando pase el tema de la pandemia y tengamos que regresar a las aulas, ellos se reincorporen al sistema educativo, porque claro, siento yo que el problema económico va a seguir, o en todo caso se va a agudizar, claro, ¿no? Entonces, esa era nuestra preocupación. Claro, claro. Gracias, Inés, y gracias por la aclaración. Es decir, desde luego, a quienes más ha golpeado esta pandemia es a los chicos en las comunidades históricamente marginadas, en condiciones de más vulnerabilidad. Aún así, sabiendo que ese es el desafío, sabemos que esta es una hipótesis que ha planteado Michael Fullan, pero creo que se sostiene cuando vemos lo que ha pasado con Escuela Nueva, en fin. Estos chicos van a estar en desventaja crónicamente si lo que queremos es ayudarlos a jugar el juego de la escuela convencional. Si ese es el juego, van a estar en desventaja sin importar qué hagamos. En realidad, de lo que se trata es de cambiar el juego. Y el juego no es la escolarización. El juego es el buen aprendizaje. Yo he visto una y otra vez que los chicos en condiciones de más marginación, tuve oportunidad de trabajar con cientos de ellos en México, en las comunidades más apartadas del país. Cuando encuentran un apoyo educativo que les ayuda a explorar cosas que les interesan, la motivación que se genera en ellos es mucho más potente que la motivación de un estudiante que le está viviendo bien en la escuela. Porque lo que esto le da a estos chicos es un sentido de propósito y les ayuda a ganar un sentido de valor de sí mismos que quienes están en condiciones más de privilegio a veces ni siquiera, ya dan por sentado. Pero lo que hace la buena educación, y la buena educación me refiero a educación que libere el aprendizaje, no educación que te da buenas calificaciones, educación que libere el aprendizaje. Es lo que recuperan nuestros chicos, sobre todo los más marginados, es un sentido de propósito, de dignidad, de revalorización, que crea una fuerza que no los detiene, que los hace imparables. Lo mejor que podemos hacer por nuestros chicos, sobre todo los chicos más en situación de más vulnerabilidad,
es hacer todo lo que está a nuestro alcance, no para que se pongan al corriente con sus notas y con sus clases y con sus calificaciones, no es eso, es crear las condiciones para que descubran su poder para aprender, para que descubran que son capaces de aprender lo que se proponga. Eso por sí mismo es lo mejor que podemos hacer por ellos. Porque cuando lo saben, no hay quien los detenga. No hay quien los detenga. De nuevo, la mayoría de mi experiencia formativa como educador fue en los márgenes del sistema educativo en México. Chicos en condiciones de calle, chicos en comunidades muy apartadas, plagadas por la violencia, problemas de drogadicción, en fin. Y lo que vimos suceder cuando empezamos a probar esto que luego llamamos redes de tutoría con ellos, es cuán profunda podía ser la transformación en ellos cuando lo que hacíamos es nada más cambiar las reglas del juego, de modo que el juego no es la escolarización, sino aprender bien. Y poníamos todo lo que estaba a nuestro alcance para asegurar que los chicos entendieran el textito que tenían enfrente, que habían elegido, o que pudieran resolver el problema de matemáticas que estaban queriendo resolver. Lo que se cultivó de este modo de nuevo fue la confianza de los chicos en su capacidad para aprender. Y lo que hace la escuela convencional regularmente es destrozar esa confianza, destrozar la confianza en que tú puedes aprender por tu cuenta, porque esa es la lección más profunda que nos da aprender a que nos enseñen. Necesito a alguien más que me diga qué hacer. Necesito a alguien más que me diga qué es correcto, qué está bien, qué no, qué es bello, qué no, qué es bueno, qué no. Y de nuevo, cuando se trata de jóvenes que están en circunstancias de mucha de poca abundancia, digamos, el poder de la transformación personal es mucho más, tiene mucho más consecuencias, mucho más grandes. Porque de nuevo, son chicos que no nada más la escuela les ha estado diciendo que son menos. La sociedad se los ha estado repitiendo todo el tiempo. Y cuando descubren que no es así, que son seres humanos enteros, con gran talento y que se saben capaces, eso es lo mejor que podemos hacer por ellos. De nuevo, lo de ponerse al corriente con la escuelita, con las calificaciones, en fin, eso se puede lograr también si uno hace esto, pero ese debería ser el enfoque prioritario de nuestro trabajo con ellos. O sea, lo demás está bien, pero todo lo que hagamos va a ser accesorio si no logramos cultivar en ellos esta conciencia básica de su capacidad para aprender por su cuenta. Y hay maneras en que se puede hacer, hay maneras probadas en las que sabemos que se puede hacer, no cuesta demasiado dinero, y sobre todo sabiendo, Inés, que son chicos que no necesariamente se salen porque no quieren la escuela, sino porque sí quieren, pero hay muchas cosas que se les están obstaculizando. Que sabemos que y si son chicos que ya quieren hacerlo, yo creo que esa es una oportunidad que debemos aprovechar para darles exposición a otro modo de relacionarse con el conocimiento, con el aprendizaje, que les ayuda a recuperar eso, su dignidad, su confianza en su capacidad para aprender, y con eso transforme sus vidas y transforme su trayectoria, lo que va a pasar hacia adelante. Entonces, de nuevo, independientemente de cuál es la razón por la que estos chicos están quedándose atrás, digamos, en el juego de la escolarización, lo que debemos saber es que si el juego que queremos jugar es el juego de ponerlos al corriente en la escuela convencional, nunca vamos a ganar. Que vamos a ganar cuando con lo que hagamos es cambiar el juego. Y el juego es el buen aprendizaje. Y ahí lo que es bonito es que uno gana los dos juegos. La cosa es uno puede, en fin, uno gana los dos juegos ahí. Porque es decir, lo vimos en México y luego nos daremos el tiempo para mostrarles los resultados que vimos con las redes de tutoría, pero los chicos en las condiciones de más marginalidad, en las condiciones de mayor pobreza, en las escuelas con menos recursos, con los maestros menos expertos, en fin, que son los chicos de las telesecundarias en el país, en un transcurso de 4 años, después de estar crónicamente siempre por debajo
de todos los otros modalidades de educación, de escuela pública en comunidades de más privilegio. Hacia 2013 estaban por arriba de sus pares en las escuelas más privilegiadas y en el caso de matemáticas a la par que los estudiantes de las escuelas privadas, a la par, en unos cuantos años. Y sin haberse preparado para hacer mejor los exámenes. O sea, básicamente porque aprendieron a aprender por su cuenta. Eso es lo que hicimos. Creamos las condiciones para que los chicos descubrieran su capacidad para aprender, que quisieran aprender, que desarrollaran la habilidad para aprender bien. Y con eso empezaron incluso en las mediciones convencionales, a tener resultados muy por encima de las escuelas convencionales y a la par de las escuelas privadas. Eso no quiere decir demasiado en términos de, o sea, las escuelas privadas tienen el mismo problema, pero lo que nos dimos cuenta es que era posible compensar por la desventaja socioeconómica y en términos de capital cultural de las familias, en fin, si uno crea una buena pedagogía. En fin, otra vez, estoy hablando demasiado, dije 3 minutos y ya otra vez ya me eché como 9. Pero bueno, voy a tener que salir. De nuevo, una gran disculpa por hablar tanto. La próxima vez les voy a agradecer que me hagan callarme cuando estoy hablando demasiado, porque quisiera escuchar mucho más de sus perspectivas, de los que están haciendo, en fin. Entonces pensemos, Roberto, en la posibilidad de que podamos tener una especie de follow-up para escuchar un poco más y discutir más en profundidad algunas de estas cosas. Hoy hablé demasiado, lo estoy poniendo en mis notas de cosas que podría hacer mejor la siguiente vez. No, Santiago, muchísimas gracias. Igual les pediría para un video final, si podrían prender la cámara, por favor. Fotovideo se llama, ¿no? Nuestra fotovideo. Un fotovideo. Por favor, todos saluden. Muy bien, vamos cambiando de pantalla. Somos varios los conectados. Perfecto. Perfecto. Ya hemos grabado. Muchísimas gracias, Carito. Bueno, Lucy, para la despedida final, muchísimas gracias, Santiago, nuevamente. Gracias, Santiago. Realmente es un lujo el tenerte aquí con nosotros, pero sobre todo porque nos hace sentir parte de este nuevo proyecto humano en este mundo que se estaba deshumanizando. Gracias porque nos planteas retos importantes, ¿no? Como cambiar la cultura escolar, no dejarnos absorber tanto por la currícula. Gracias porque permites que nosotros nos tenemos que creer que somos parte de este cambio educativo como movimiento social, que también nos has explicado esta tarde. También creo que nos dejas como reto el tener que sustituir la gramática escolar por el lenguaje del aprendizaje, ¿no? Y creo que un reto mundial que tenemos es el de poder aprender a hacer de esta crisis una oportunidad en donde nuestros alumnos y estudiantes, que ahora nos preocupan más, como lo podías leer en el chat, que están desertando, que están dejando nuestra escuela, nos exige que esos cambios sean ya pronto. Creo que tenemos el gran espíritu latinoamericano de que lo podemos hacer. Ese es el reto que nos dejas ahora a los líderes pedagógicos que estamos compartiendo pantalla aquí. Muchísimas gracias y Dios te bendiga, Santiago. Roberto. Muchísimas gracias, Lucy. Muchas gracias, colegas. Sé que, o sea, hay mucho trabajo por hacer y me encantaría estar al tanto de lo que están haciendo. Encontramos el modo de estar en interacción para tener momentos me encantaría estar más al tanto de lo que están haciendo, de sus estrategias, de qué está funcionando, qué no, posiblemente ofrecer algo de retroalimentación, en fin, es algo que me encantaría hacer. Entonces encontremos una manera de seguir conectados. Y bueno, no sé, o sea, que esta sea una de varias conversaciones que podamos tener. Muchas gracias. Muchas gracias. Que les vaya muy bien, Gracias. jóvenes. Muchos abrazos. Hasta luego.